¿A que no sabían nada? Ya les voy a contar. La historia de la zapatera querían saber. Se las cuento. Resulta que hace muchos años en España vivía una muchacha a la que le decían la zapatera. Una muchacha muy joven que tenía 18 años y se había casado con un señor unos añitos un poquito más grande. El señor tenía más o menos unos 50 años, poquito más grande nada más. Resulta que este señor trabajaba arreglando zapatos, o sea, tenía el oficio de zapatero, por eso a ella le decían la zapatera. Una muchacha muy bonita, con un pelo precioso y un cuerpo divino. Resulta que mientras su marido trabajaba en la casa y arreglaba, dale que te dale a los zapatos y dale que te dale a los zapatos, había unos muchachitos más jóvenes que él que pasaban por la ventana y le decían cosas a la zapatera. Le hablaban, le cantaban canciones, le juraban su amor eterno. Y ella se reía, les contestaba, les decía, sí, bueno, Mientras tanto, el marido escuchaba todo y no le gustaba nada. Día tras día pasaba esto y se peleaban y se peleaban y se llevaban como perro y gato. Justamente acá tengo las cosas que ellos se decían. Les voy a contar, pero es un secreto entre ustedes y yo, ¿eh? No digan nada. Resulta que ella le decía, por ejemplo, ¿y yo? ¿Es que no valgo nada? ¿Es que mi frescura y mi cara no valen todos los dineros de este mundo? Maldita la hora en que hice caso a mi compadre Manuel, porque parece que Manuel era el que le insistió para que se casara con el zapatero. ¡Ay, tonta de mí, con tan buenos pretendientes que yo tenía! Por todas partes se sabe, lo mejor de estos lugares. Pero el que más me gustaba a mí, decía ella, no yo, ella. El que más me gustaba de todos era Emiliano. Y encima le decía al marido, ¿y tú sabes quién es Emiliano? Tú lo conociste. Emiliano que venía montado en una jaca negra llena de borlas y espejitos, con una varilla de mimbre en su mano y las espuelas de cobre reluciente. ¡Ay, qué capa traía por el invierno! ¡Qué vueltas de pan azul y qué agremanes de seda! ¡Ah! Un zapatero no se ha puesto jamás esas prendas. También tuve otro pretendiente, le decía ella. Ay, aquel era medio señorito, tendría unos 18 años. Tú nunca tuviste 18 años, esos 18 años. Ay, tú no has tenido en tu vida esos 18 años. ¿Aquel? Aquel sí los tenía y me decía unas cosas. Imagínense ustedes cómo se ponía este pobre hombre con esta mujer tratándolo de esta manera. Entonces él le contestaba, porque pobre también, no se iba a quedar callado, ¿no? Le decía, 1, 2, 3, 4.000 arrugas tengo. Y se miraba en el espejo, pobre hombre. Pero me está muy bien empleado, sí señor. Porque vamos a ver, ¿por qué me habré casado? Le preguntaba él. Yo debía haber comprendido, después de leer tantas novelas, que a las mujeres les gustan a todos los hombres, pero todos los hombres no le gustan a todas las mujeres. Con lo bien que yo estaba. Mi hermana tiene la culpa, que se empeñó, que sí, que te vas a quedar solo, y qué sé yo cuánto. Y esta es mi ruina. Mal rayo porta mi hermana. Ay, que Dios la tenga en la gloria. Eso le decía a él. Bueno, cuestión que esto pasaba todos los días. Y se peleaban todos los días. Y entonces, un buen día, mientras ella coqueteaba con alguno que pasaba por ahí,
Él agarró las cosas y se fue. Y ella ni enterada. Resulta que las vecinas del pueblo empezaron a hablar. Y hablaban, y hablaban, y hablaban. Que no, que decíselo vos, que no, que se lo digo yo, que se lo diga la otra, que no. Y cuestión que agarraron al niñito del pueblo, que parece ser que era con el único con el que ella se llevaba bien. Un nene divino que vivía en una casa al lado. Y entonces le dijeron, ¡que vaya el niño! Y ahí fue el niño a decírselo. Entonces vino y le dijo, zapatera, yo te vengo a decir lo que nadie te quiere decir. Tu marido te ha dejado. Ay, ella pobrecita se puso tan mal, tan triste y lloraba. Cuestión que al no estar el zapatero ella tuvo que hacer algo para poder sobrevivir. Entonces convirtió su casa en una taberna. A esa taberna iban todos los días a tomar los mismos que querían conquistarla. Que un mocito de acá, que un mocito de allá y hasta el mismísimo alcalde del pueblo. Mientras tanto, las vecinas, como siempre, las vecinas que no tienen nada que hacer, que no es mi caso, por supuesto, yo no tengo nada que ver con esta historia, a mí me la contaron. Resulta que las vecinas hablaban entre ellas y le empezaron a hacer canciones. Le hacían burlas, le cantaban coplas. ¡Ay, que tu marido te ha dejado, zapatera, te ha dejado! Pobrecita, ella se sentía muy mal, ella la estaba pasando muy mal. Resulta que un buen día, con ese carácter un poquito mal llevado que ella tenía, dicen por ahí, no sé, yo no la conozco, dicen. El niñito vino corriendo a contarle que estaba todo el pueblo alborotado, porque estaba viniendo una compañía de títeres. Entonces le dice, vení, vamos a la ventana, vamos a ver. Y ella se acerca a la ventana y se escuchaba, ¡eh! Claro, toda la gente estaba entretenidísima con esto de que venía al pueblo un titiritero. Cuestión que cada vez se acercaban más, ya que no saben qué pasó. Entra el titiritero a la taberna de la zapatera y le dice que quiere hacer ahí su actuación. Y la titiritera le dice, bueno, pero ¿acá? Y él le dice, sí, acá, porque... No, bueno, está bien, qué sé yo. Ella no tenía muy buen carácter. Imagínense, todos los días lleno de esos hombres que iban, que todo el tiempo, que la querían conquistar, y ella que lo sacaba carpiendo para acá, que lo sacaba carpiendo para allá, y bueno, pobrecita tenía el carácter que podía. Y aparte que se tenía que defender, porque todas esas mujeres que andaban por ahí hablando de ella, y pobre, había que defenderse, ¿no? Cuestión que él hace toda su actuación de títeres, qué sé yo, se van todos, se va el alcalde, ella los termina echando a patadas a todos porque se ponían pesados y se ponen a hablar el titiritero y ella. Resulta que entonces ella le confiesa al titiritero que ella extrañaba mucho a su esposo, que lloraba todas las noches, que ella lo quería un montón y que lo iba a esperar hasta el último día, que ella le era fiel y que todos los hombres del pueblo le rondaban, pero que ella era fiel a su marido. Entonces el titiritero le contó que a él lo había dejado su esposa también, y que él la extrañaba un montón a la esposa y que también la estaba esperando. Bueno, las horas pasaron, ellos charlaron, y cuando el titiritero se estaba por ir de vuelta, le dice, pues que si yo me encuentro con tu esposo por los caminos, ¿tú quieres que yo le diga algo? Ya que no saben qué pasó ahí. Lo que pasó fue que ella le dijo, sí, por favor, decile que yo lo amo, que por favor, que vuelva, que lo voy a estar esperando. Y entonces él le preguntó, y pues que si él vuelve, tú lo vas a recibir con los brazos abiertos. Y ella le dijo, sí, con los brazos abiertos, y con muchos besos y mucho amor, y le voy a hacer las comidas que a él más le gustan. Y entonces el titiritero se sacó la peluca, se sacó la capa, y le dijo, es que acá está tu esposo. Era el zapatero que había estado disfrazado todo ese tiempo. Y claro, ahí se había dado cuenta que la zapatera sí lo quería, que era un error. Y entonces ella lo abrazó y los dos volvieron a ser felices en su casa. Mientras tanto, en la calle, las vecinas que seguían, que dale la lengua, empezaron a decir que ya el titiritero había perdido también porque ya había entrado ahí y ella... como todos los otros hombres del pueblo, los había conquistado. Entonces ella salió a la ventana a defenderse y les dijo, y ahora vengan, que somos dos, que mi zapatero está de vuelta.